Fue toda feliz a contar que estaba embarazada, pero lo que escuchó de su marido. Había 2 rayitas en la prueba, y la mano de Valeria temblaba tanto que casi se le cayó al suelo. 2 años esperando ese momento, 2 líneas rosadas que lo cambiaban todo. Se quedó parada ahí, frente al espejo del baño, por un tiempo que ella misma no sabría decir cuánto fue. Pudo haber sido 2 minutos, pudo haber sido 20, hasta que la emoción subió del pecho, le llegó a la garganta y soltó una risa corta, esa risa que viene mezclada con llanto, que uno no puede contener aunque quiera. Javier estaba en el restaurante. Era el único lugar donde sabía que encontraría a su esposo al atardecer, ya que había ido a ayudar en la cocina por un pedido grande. Valeria agarró su bolsa, su abrigo, salió sin siquiera darse cuenta de que todavía estaba en pijama debajo del abrigo de lana gruesa. Estaba tan feliz que el mundo a su alrededor había dejado de existir. En el camino ensayó cómo iba a contarlo. Imaginó el rostro de Javier abriéndose en una sonrisa. Imaginó su abrazo, ese abrazo de hombros anchos que ella siempre decía que era el lugar más seguro que conocía. Imaginó las primeras palabras que él diría. Se pasó los 20 minutos del trayecto construyendo esa escena en su cabeza, como una película que había visto tantas veces en los últimos 2 años que ya se sabía de memoria. Pero la vida tiene una forma muy propia de no seguir el guión que uno escribe. Cuando llegó, el pequeño restaurante de la avenida comercial estaba en pleno movimiento de preparación para la cena. Olor a ajo en aceite, ruido de ollas chocando, alguien pidiendo un cucharón más de caldo al fondo. Cruzó la parte del frente. Saludó a una mesera con un movimiento de cabeza y caminó hacia la cocina, donde sabía que estaba Javier. Fue entonces cuando escuchó su voz, pero de una manera que la hizo detenerse antes de doblar la esquina. La voz de Javier no estaba cargada de prisa, como era costumbre con los pedidos grandes. Estaba ligera, baja, con ese tono que uno usa cuando está en un asunto privado. Y luego vino una risa, la risa de él, la misma que ella amaba, pero que ahora, en ese pasillo oscuro antes de la entrada de la cocina, sonó como algo que ella no podía nombrar bien. Valeria se recargó en la pared, la prueba todavía dentro de la bolsa, y escuchó. Ella no puede saberlo todavía, Jimena. Necesito encontrar una salida antes, una pausa. Pero vas a tener que contarlo tarde o temprano, Javier. Era la voz de Jimena. No se puede seguir fingiendo que no está pasando nada. Lo sé, pero conoces a Valeria. Se va a desesperar. Prefiero tener todo resuelto antes de abrir la boca. Valeria sintió que le flaqueaban las piernas. Conocía a Jimena. Era la empleada de cabello rizado que llevaba más tiempo en el restaurante que cualquier otra persona. Siempre con una sonrisa fácil, siempre resolviendo las cosas con esa calma que impresionaba a cualquiera. Javier siempre insistía en decir que la respetaba mucho como profesional. Valeria nunca había sentido celos, nunca había tenido motivo, creía ella. Hasta ese momento. Salió de ahí sin hacer ruido. Volvió a la parte del frente del restaurante, se sentó en una mesa de la esquina cerca de la ventana y se quedó mirando la superficie de madera oscura por un tiempo que parecía no tener fin. El corazón, que 10 minutos antes rebosaba de alegría, ahora estaba pesado de una manera que no sabía describir. Había algo que Javier le escondía, y Jimena lo sabía. Mira, sé que la mayoría de las personas, al escuchar esto, ya sacó sus conclusiones. Yo también las saqué cuando leí esta parte por primera vez. Pero les pido que sigamos juntos, porque esta historia es de esas que solo tienen sentido de verdad cuando llegan al final. Valeria salió del restaurante antes de que alguien la viera. Volvió a casa, hizo la cena en silencio, puso la mesa y fingió tener dolor de cabeza cuando Javier llegó y le preguntó por qué estaba tan callada. Ella era buena en eso, fingir que estaba bien cuando no lo estaba. Lo había aprendido desde niña, en una casa donde llorar se veía como debilidad. Pero no podía dormir. A las 2 de la mañana estaba sentada en la cocina con una taza de té que ya se había enfriado, mirando por la ventana hacia el patio oscuro, tratando de ordenar lo que había escuchado de una manera que tuviera sentido.
Creó y descartó explicaciones toda la noche. Cada una parecía más dolorosa que la anterior. Fue cuando el celular iluminó la mesa. Un mensaje de Javier, para ella, enviado a las 2:10 de la mañana, mientras él creía que su mujer dormía. Ya no puedo más. Necesito contarte todo. Perdóname por haberlo escondido tanto tiempo. Valeria se quedó mirando la pantalla. Podía haberse levantado y entrado al cuarto en ese mismo momento. Podía haber gritado, llorado, exigido una explicación al instante, con todo ese dolor todavía fresco. Era lo que una parte de ella quería hacer, la parte más lastimada. Pero no hizo nada de eso. Dejó el celular de nuevo en la mesa, se terminó el té frío y decidió que iba a esperar hasta el día siguiente. Cuando los dos pudieran hablar con claridad, sin el peso de la madrugada encima. A veces uno cree que la valentía es confrontar en el momento, pero hay veces en que la valentía es esperar con todo ese peso dentro del pecho y no dejar que te trague. La mañana del domingo siguiente, con el sol entrando por las rendijas de la persiana, Javier estaba en la cocina cuando Valeria bajó. Él tenía ojeras profundas. Ella también. La cafetera hacía ruido entre los dos y ninguno hablaba. «No dormiste», dijo él sin preguntar. «Tú tampoco». Se quedaron así un momento en silencio, con el aroma del café esparciéndose por la cocina pequeña. «Javier», dijo ella primero, «antes de que me cuentes lo que quieres contarme, necesito decirte algo». Él la miró, con esos ojos detrás de los lentes que ella conocía desde hacía 7 años. Valeria abrió el cajón del armario y sacó la prueba. La puso sobre la mesa, entre los dos, como si fuera una carta que hubiera cargado durante días sin saber si la iba a entregar. «Estoy embarazada». El silencio que vino después duró demasiado para ser normal. Javier miró la prueba. La miró a ella, y lo que ella vio en el rostro de su marido no fue la sonrisa que había ensayado tantas veces en el recorrido imaginario de su cabeza. Fue una expresión que nunca antes le había visto, una mezcla de algo que parecía alegría, pero sepultada debajo de algo muy pesado. «Esto no puede estar pasando ahora», dijo él. Ella sintió cada palabra separada de las demás. «¿Cómo que no puede estar pasando ahora?» «Valeria, me escuchaste 2 años esperando, 2 años rezando, ¿y me dices que no puede estar pasando ahora?» La voz se le fue subiendo. No quería que subiera, pero subió. «Déjame explicarte». «Entonces explica, Javier. Explica lo que le dijiste a Jimena que yo no puedo saber. Explica el mensaje de las 2 de la mañana. Explica esa cara que estás poniendo ahora». El color se le fue del rostro de golpe. Él no sabía que ella había escuchado. No sabía del mensaje, y ahora lo tenía todo enfrente al mismo tiempo. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Javier jaló una silla y se sentó. Puso los codos sobre la mesa y escondió el rostro entre las manos por un largo momento. Cuando volvió a mirarla, los ojos estaban rojos. «Perdí el empleo, Valeria, hace 3 meses». Ella no entendió en ese momento. «¿Qué dijiste?» «Me despidieron en febrero y no te lo conté porque...» Se detuvo, respiró hondo. «Porque no podía. Porque sabía cuánto trabajaste para que tuviéramos lo que tenemos. Porque me daba vergüenza, una vergüenza que no se me quitaba de ninguna manera». Valeria se quedó quieta de pie del otro lado de la mesa, con la taza de café enfriándose en la mano. 3 meses, repitió. Busqué otras cosas. Intenté resolverlo por mi cuenta antes de contarte. Jimena tiene un hermano que trabaja en una buena empresa del área y le pedí que me ayudara a llegar a él. Eso fue lo que oíste ayer. No quería preocuparte con una cosa más. Estabas tan esperanzada con el tratamiento. No quería arruinar. Cerró los ojos. No era lo que había pensado. No era Jimena de la forma en que la había imaginado en esa larga noche de insomnio. Era un dolor diferente, pero no menos pesado. Era el dolor de descubrir que el hombre con quien compartió la cama durante 7 años había cargado algo enorme solo, sin dejar que ella se acercara. ¿Cómo estamos financieramente, Javier? De verdad. Una pausa que duró más de lo que debía. No bien. ¿Qué tan no bien?
Pedí dinero prestado a mi madre para cubrir la renta de los últimos 2 meses sin que te dieras cuenta. Doña Beatriz, la suegra de cabello blanco cortado corto, de trato directo que a veces cortaba más de lo que pretendía. Esa mujer a la que Valeria nunca había podido leer por completo, que a veces parecía querer decir algo, pero se lo tragaba. Valeria siempre había interpretado ese silencio como antipatía. La suegra que nunca había aprobado del todo a la nuera, pensaba ella. Pero era eso, era el peso de un secreto guardado a petición del hijo, y que pesaba en ella de una manera que no sabía ocultar. Valeria le dio la espalda a Javier. Fue hasta la ventana. Se quedó mirando la calle vacía del domingo. Me quitaste el derecho de decidir juntos. Lo sé. Trataste nuestra vida como si fuera solo tuya. Lo sé, Valeria, y no tengo cómo justificarlo. La voz de él estaba quebrada. Ella lo escuchaba sin necesidad de voltearse. Quería protegerte, dijo él, más bajo. Proteger no es esconder, Javier. Ella se volteó. Proteger es estar juntos incluso cuando es feo, incluso cuando duele, incluso cuando no tienes respuesta. Lo que vino después fue un silencio diferente a los anteriores. No era silencio de pelea, era silencio de 2 personas que se aman y que, en medio de todo aquello, necesitan volver a encontrar el piso. Javier miró la prueba que seguía sobre la mesa. Se quedó mirándola por un rato. «Un bebé», dijo casi para sí mismo, con una voz que ya no tenía nada de defensa. «Un bebé», confirmó ella. Él se levantó despacio, caminó hacia ella, y esta vez ella no retrocedió. «Tengo miedo, Valeria. Tengo mucho miedo de no poder con esto. Pero quiero a este hijo con todo lo que tengo». Ella lo miró a los ojos. «Entonces lo resolvemos juntos, de ahora en adelante, sin más secretos». Pero resolverlo juntos significaba una conversación que ninguno de los dos quería tener, pero que tenía que suceder con doña Beatriz. Valeria nunca había tenido una relación fácil con la suegra. Doña Beatriz tenía 67 años. Crió a Javier sola después de que su esposo se fue cuando el hijo tenía 8 años. Trabajó toda la vida en costura, después abrió un pequeño taller de costura y nunca pidió ayuda a nadie. Era el tipo de mujer que carga el orgullo y el dolor en el mismo lugar y no sabe muy bien separar uno del otro. Y esa mezcla a veces se le salía como frialdad, como distancia, cuando en el fondo solo era que no sabía cómo acercarse. Fue ella quien apareció en la puerta de la casa esa misma tarde de domingo, sin avisar, con un recipiente de comida en las manos y esa mirada que Valeria nunca había descifrado por completo. «Necesitaba venir», dijo doña Beatriz simplemente, cuando Javier abrió la puerta. Los 3 se sentaron en la sala. El recipiente fue a parar sobre la mesa sin abrirse, y doña Beatriz miró a Valeria de una manera diferente a la habitual. «Tú sabes, ¿verdad?». La suegra le habló directamente a ella. «Sé», respondió Valeria. «Le pedí que te lo contara hace tiempo. No quiso escucharme». Javier miró a su madre. «Mamá». «No, ahora ya no hay más de eso». Doña Beatriz levantó la mano levemente y había algo en ese gesto, algo de mujer que había cargado peso por mucho tiempo y estaba cansada de fingir que no existía. «Sé que me pediste guardar el secreto, mas eu também sei que não foi certo da minha parte guardar. Eu deveria ter conversado com a Valéria». Valeria olhou para a sogra. Pela primeira vez em 7 anos de convivência, via aquela mulher sem a armadura toda. «Por que você não falou?», Valeria perguntou, não com raiva, com uma curiosidade genuína que até ela mesma se surpreendeu. Dona Beatriz demorou a responder. Ajeitou as mãos no colo, olhou para elas por um instante. «Porque eu temia que você fosse embora, e eu perdia meu filho de vez». Silêncio. «Eu sempre achei que você era forte demais para a fragilidade dele, que um dia você ia cansar». A voz da sogra não era acusatória. Era honesta de um jeito que doía de ouvir. Mas eu estava errada na forma de lidar. Eu reconheço. Valeria não tinha esperado aquilo. Nenhuma palavra que viesse de Dona Beatriz naquela tarde era o que ela esperaria. «Eu não fui embora nos momentos ruins», Valeria disse devagar. «E não vou embora agora.
A sogra a olhou por um longo segundo, e então assentiu. Aquele aceno curto, de quem não costuma ceder, mas cede quando vê que precisa. Tem coisas que a gente espera a vida inteira ouvir de certas pessoas, e quando vem, nem sempre vem da forma que a gente imaginou, mas vem, e isso já é muito. Tem mais uma coisa, Javier disse então. Parecia ter decidido que aquele domingo era o dia de abrir tudo de uma vez. Eu fui falar com o irmão da Ximena. Ele tem uma vaga em aberto onde trabalha. Entrevista na quinta. Valeria o olhou. Você foi atrás. Fui. Vai ser menos do que eu ganhava antes, mas é um começo. Ele passou a mão no cabelo bagunçado. Eu sei que não resolve tudo, mas eu não queria chegar aqui de mãos completamente vazias. Era uma coisa pequena, mas era dele. Era o esforço que ele tinha conseguido reunir no meio da vergonha e do medo. E às vezes, o esforço pequeno de uma pessoa acuada vale mais do que o esforço grande de uma pessoa no conforto. Nos dias seguintes, as coisas não voltaram ao normal de uma hora para outra. Não funciona assim. Valeria precisou de tempo para processar. A gravidez tão esperada, a descoberta, a conversa com a sogra, o peso de 3 meses escondidos. Teve noite que ela dormiu no quarto de hóspedes sem explicar porquê, e Javier não forçou conversa. Teve manhã que o café ficou silencioso demais. Teve choro que veio sem avisar, mas ela ia trabalhar. Ele ia atrás do emprego, e os dois se falavam. Primeiro pouco, depois mais, e depois de um jeito que parecia estar reconstruindo algo com cuidado, tijolo por tijolo. Na quinta-feira, Javier foi à entrevista. Voltou com a camisa azul amassada e os óculos um pouco tortos, como sempre ficavam quando ele estava nervoso e ficava ajeitando sem perceber. E aí? Valeria perguntou da cozinha quando ouviu a porta. Ele veio até ela. Ficou parado no batente por um segundo. Eles querem que eu comece na semana que vem. Ela soltou o ar que não sabia que estava segurando. Javier. Ainda tem muito para resolver, Mas é um começo, ela completou. Ele assentiu. E ela cruzou a cozinha, parou na frente dele e fez uma coisa que não tinha feito nos últimos dias. Colocou a mão no rosto do marido. Ele fechou os olhos por um segundo, como alguém que estava esperando por aquilo há muito tempo e finalmente deixava que chegasse. A gente vai ter que conversar muito ainda, ela disse. Eu sei. Tem muita coisa que eu ainda estou processando. Eu sei isso também. Mas esse bebê vai ter um pai. E eu preciso que esse pai seja honesto comigo, mesmo quando dói. Principalmente quando dói. Javier abriu os olhos. Eu prometo. Não era uma promessa fácil. Os dois sabiam disso. Mas era uma promessa feita com olhos abertos, sem romantismo demais, sem ilusão. E isso valia mais do que qualquer coisa dita nos momentos tranquilos. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. 2 semanas después, Valeria fue a su primera consulta. Javier la acompañó. Se sentaron lado a lado en la pequeña sala de espera, ella con su bolso en el regazo, él con la mano sobre la de ella. Una mano que ella había decidido no soltar, por más que todavía doliera en algunos momentos. Cuando la médica mostró la imagen en el monitor, esa pequeña manchita que latía con una constancia que parecía milagrosa, Javier se quedó tan callado que Valeria se giró para ver si estaba bien. Tenía lágrimas corriéndole por el rostro. En silencio. De la manera en que los hombres que no saben llorar terminan llorando, sin aviso, sin preparación, de un modo que los toma por sorpresa a ellos mismos. Tuve que parar aquí cuando leí esta parte, porque hay algo en ese tipo de llanto que uno reconoce desde algún lugar profundo. Es el llanto de quien ha aguantado mucho durante mucho tiempo y por fin encontró un lugar donde podía soltarlo. Doña Beatriz se enteró por la llamada que Javier hizo desde el estacionamiento de la clínica antes siquiera de subirse al carro. Lo primero que dijo fue, Dios mío, un nieto. No fue un discurso. No fue una declaración de amor grandiosa. Era doña Beatriz siendo doña Beatriz, directa, contenida, pero con la voz temblándole de una manera
que delataba todo lo que no sabía poner en palabras. Esa tarde fue a casa de los dos con el recipiente de comida. Esta vez fue bien recibida. Y los tres comieron juntos en la misma mesa pequeña, hablando poco, pero estando ahí. Y a veces estar ahí ya es lo más importante que existe. Ximena, unas semanas después, fue a buscar a Valeria en un momento en que estaban las dos en el área de preparación del restaurante. Valeria esperaba incomodidad, ya que sabía que Ximena sabía todo. Pero Ximena habló de frente, sin rodeos. Sé que escuchaste la conversación aquel día, y quiero que sepas que nunca hubo nada más que amistad entre nosotros. Javier estaba desesperado, y yo era la única persona de la que pensaba que no lo iba a juzgar en ese momento. Valeria la miró por un instante. Ahora lo sé, dijo. Pero en ese momento imaginar... Fue muy difícil, sí, confirmó Valeria, sin fingir que no lo fue. Ximena asintió con esa mirada directa que era su sello. Él tiene mucha suerte de tenerte. No era el tipo de frase que Valeria necesitaba escuchar para sentirse bien, pero era verdadera, y la aceptó con la sencillez con la que las cosas verdaderas merecen ser aceptadas, sin exageración, sin drama. Los meses siguientes fueron duros de otras maneras. Económicamente el ajuste fue lento. Javier en el nuevo empleo ganaba menos que antes, y tuvieron que recortar gastos. Salir a cenar se volvió una rareza. El viaje que planeaban se pospuso sin fecha. La panza de Valeria crecía al mismo ritmo en que ellos iban aprendiendo a conversar de una manera que antes no sabían. No fue sencillo. Hubo noches de discusión. Hubo momentos en que Valeria se preguntaba si estaba tomando la decisión correcta. Hubo días en que Javier llegaba a casa cabizbajo por el cansancio y el peso de empezar de nuevo, y ella necesitaba encontrar fuerzas que ella misma no sabía que tenía. Pero el departamento siguió siendo de ellos. El refrigerador nunca quedó vacío, y todas las noches dormían en la misma habitación. Y Valeria fue entendiendo a lo largo de aquellos meses que la confianza que necesitaba reconstruir con Javier no era la de volver al principio. Era una confianza nueva, construida sobre lo que habían pasado juntos. Más honesta, más real, con menos ilusión y más respeto. No era el matrimonio que ella había imaginado cuando se casó. Era un matrimonio diferente. Y esa diferencia, con el tiempo, fue pareciendo menos una pérdida y más un logro. Cuando el bebé nació, en una mañana fría de julio, en una clínica de maternidad pequeña, Javier estaba ahí. Con la camisa arrugada otra vez, los lentes torcidos y esa expresión de quien todavía no cree del todo lo que está viendo. Doña Beatriz estaba afuera, sentada en una silla de plástico en el pasillo, con las manos en el regazo y el rosario enredado en los dedos, rezando a su manera, discreta, firme, como quien sabe que la vida a veces exige que aguantemos la respiración y confiemos. Cuando Javier salió a buscarla y puso a su hija, una niña pequeña, roja y ruidosa, en los brazos de la abuela, doña Beatriz se quedó en silencio por un tiempo que parecía suspendido. Luego volvió la mirada hacia Valeria, que estaba recostada y exhausta en la cama de la clínica de maternidad, y dijo: «Eres más fuerte de lo que pensé». Era el máximo reconocimiento que doña Beatriz sabía dar. Y Valeria entendió que, viniendo de donde venía, de esa mujer que había cargado la vida entera sola sin pedirle nada a nadie, era mucho más de lo que parecía. «Aprendí de la gente que me rodea», respondió Valeria, y doña Beatriz, por primera vez en 7 años, le sonrió a su nuera de una manera que le llegó hasta los ojos. Uno se queda esperando el gran gesto, la declaración enorme, el momento que lo resuelve todo de una vez y lo deja todo arreglado. Pero la vida real está hecha de cosas más pequeñas. Una sonrisa que por fin llegó a los ojos, un llanto que viene sin aviso en el estacionamiento de una clínica, un plato de comida que aparece en la puerta sin necesidad de pedirlo, una promesa hecha con los ojos abiertos y sin garantía alguna, y 2 rayitas en una prueba que sacaron a la luz todo lo que necesitaba salir, para que al final algo mucho más sólido pudiera quedarse. Fin de la historia. Esta historia me hizo pensar mucho en cómo escondemos cosas de quienes más amamos con la intención de proteger.
y cómo ese esconder casi siempre lastima más de lo que lastimaría la verdad. ¿Javier hizo bien en esperar? Cuéntanos qué piensas. Me da curiosidad saber tu opinión. Gracias por haberte quedado de principio a fin con nosotros. Eso significa mucho. No olvides darle like y suscribirte al canal, porque viene mucha más historia por ahí.